Vamos a llegar allí, Hebreos 12, y vamos a considerar los 3 primeros versos esta mañana. Mientras cerrábamos las escrituras la semana pasada en el capítulo 11 de Hebreos y revisábamos finalmente estos 40 versos que estaban allí para nosotros, el autor sigue avanzando en el argumento que ya hemos venido revisando a lo largo del año. Jesús es mejor, la salvación es mejor, tenemos al sumo sacerdote que es mejor, Jesús es mejor que Moisés, que los profetas, que Josué, que el tabernáculo. Todo ese argumento que hemos revisado durante los meses que nos ha tomado llegar a esta sesión. Y solamente recordarles que los últimos 4 capítulos de la carta, a partir del 10 y hasta el final del 13, realmente la carta es una exhortación. La carta nos está llamando a algo, nos está exhortando a algo. Todo el capítulo 11 claramente nos llama a tener fe, nos exhorta a ser fieles al Señor, nos exhorta a imitar a los santos del Antiguo Testamento. Y ahora llegamos a una exhortación que creo que es una exhortación que resume la carta completamente. Es una exhortación que tiene que ver con depositar nuestros ojos en Jesús. Así que yo quisiera considerar los primeros 3 versos, aunque voy a ver varios versos posteriores con fines didácticos simplemente, no voy a abordarlos completamente, pero de alguna manera voy a llegar a ellos porque pretendo contestar 3 preguntas, pretendo contestar 3 cosas esta mañana y que tú y yo pensemos en ellas. Primero, ¿en qué tenemos los ojos puestos? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde están tus ojos esta mañana? Segundo, quisiera que pensáramos, ¿qué te desanima? ¿Qué te desalienta en la vida? ¿Qué te desalienta para poder poner tu mirada en Jesús? Y tercero, que pensáramos en ¿qué te inspira? Por un lado, ¿qué te desanima a poner tu mirada en Jesús? Y por otro lado, ¿qué te inspira a fijar tu mirada en Cristo? Así que fijar los ojos en Cristo es una de las premisas más importantes de la vida cristiana. Bueno, cuando estamos tratando de explicar el evangelio a una persona novata, a una persona que recién ha escuchado el evangelio o que recién está comenzando a caminar en su vida cristiana, creo que esto debería de ser algo elemental que decimos a la gente. Así como cuando estás preparando una receta y necesitas colocar algo al principio, poner algo en el sartén al principio o condimentar la carne de una manera específica, esto sería algo totalmente básico en la vida de una persona. Necesitamos colocar nuestra mirada en el Señor Jesucristo. La razón por la que necesitamos hacerlo es que todos nosotros tenemos problemas visuales, uses lentes o no los uses. Todos nosotros tenemos problemas visuales. El que no vio donde tenía que ver, el que vio de más, el que ve los colores más intensos, el que ve los colores más tenues, el que fácilmente se desvía por lo que otros están haciendo. Pero lo que debe distinguir al cristiano, si realmente ostentamos este nombre cristianos, es que seguimos al Señor, es que lo imitamos, es que lo buscamos intencionalmente e intencionalmente buscamos vivir bajo sus ordenanzas. Entonces yo quiero simplemente darles un cuadro, un panorama general del capítulo 12, y es que del verso 1 al 13, el cristiano tiene una carrera por correr. El cristiano está en una carrera donde está corriendo, y en esa carrera el creyente necesita tener su mirada en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Cristo. Número 2, del verso 14 al 29, el autor de Hebreos está diciendo que nuestra ciudadanía es celestial.
no terrenal. Y yo sé que estás pensando, pero entonces, ¿para qué tengo la credencial del INE? Que me identifica como ciudadano de este país. O si tienes otra ciudadanía, cualquier otro documento que te identifique como ciudadano de aquel país. Bueno, nuevamente el autor está diciendo, estás corriendo en una carrera, estás fijando tu mirada en Cristo como la meta, pero aquí hay una meta suprema y es que en ese fijar nuestra mirada en Cristo, el lugar, el punto final de esta carrera es la ciudad celestial. No sé si usted ha leído alguna vez la gran obra de Juan Bunyan, el gran puritano, El progreso del peregrino. Si nunca lo has leído, es un libro que tú deberías de leer porque es un libro que habla prácticamente de esto, de la carrera que un cristiano tiene de aquí hasta que llega a la ciudad celestial. Y en ese pequeño libro, en esa analogía que este hombre escribe desde la prisión, desde la cárcel, él señala algunos enemigos que un creyente va a tener desde que conoce o el evangelio llega a su vida hasta que llega a la ciudad celestial. Entonces, hay dos cosas que el autor te está diciendo en este capítulo 12. Fija tus ojos en Cristo, fija tus ojos en la ciudad celestial. Entonces, esa es la exhortación general del capítulo 12. Ahora vamos a entrar a lo particular de los primeros 3 versos. Digo esto porque quiero que quede claro una cosa. No puedes participar de la carrera al menos que seas un ciudadano de esta nación. Nadie que no sea un ciudadano de la nación celestial puede participar de la carrera. De hecho, inicias la carrera porque por gracia del Señor Jesucristo y por medio del evangelio se te ha otorgado una nueva ciudadanía. No se te ha dado una credencial del INE, claramente, no se te ha dado un pasaporte, una visa, un CURP o un documento, pero se te ha dado una garantía a través de, como dice Pablo en Efesios 1 y 2, el Espíritu Santo. ¿Cómo un creyente sabe que es ciudadano del reino? Porque tiene la convicción interna en su vida que solo el Espíritu Santo puede dar a nosotros. Entonces, allí es donde el creyente inicia la carrera porque es un ciudadano. No llega a ser un ciudadano porque ha corrido 20 años. No llega a ser un ciudadano porque ha hecho buenas obras. No llega a ser un ciudadano porque ha servido en X, Y o Z ministerio. No llega a ser un ciudadano porque ha sido miembro de una iglesia. No. Eres un ciudadano por la gracia del Señor y en ese momento estamos en la carrera. La carrera que aquí se describe en el capítulo 12 es un tipo de carrera a la que el apóstol Pablo habló mucho de ella en sus escritos. No es una carrera de 100 metros, no es una carrera de 200, no es una carrera de 400 metros, no es una carrera de 400 metros con valla, no. La carrera que Pablo y que el autor de Hebreos están vinculando en el capítulo 12 y en los escritos paulinos, realmente es un maratón. Originalmente el maratón es una carrera de 42 kilómetros. Esto describe no una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Una carrera de resistencia. Leamos los versos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. ¿Corramos qué? Con paciencia, ahí está, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen
ni se desanimen en su corazón. Observen esas últimas palabras, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces el autor de Hebreos está asociando que esa es una carrera que debe de ser corrida con paciencia, pero es una carrera en la que muchos están fatigándose, están cansándose y otros están desanimados en lo más profundo de su corazón. Entonces, ¿qué te motiva? ¿Qué te inspira a correr? Pero también, ¿qué te desanima? ¿Qué te desalienta como creyente para seguir corriendo? Bueno, observemos nuevamente la bisagra que hay en ese verso, en estos versos, en el 1, por tanto. Por tanto, sirve aquí como una bisagra entre el capítulo 11 y el 12. ¿Qué acabamos de ver en el 11? Acabamos de ver la historia de grandes héroes de la fe, de hombres, como dije la semana pasada, comunes y corrientes, de los cuales en muchos casos ni siquiera se da el nombre, tan solo se da la hazaña o la victoria que Dios les permitió tener. Y entonces el autor dice, por tanto, a razón de, en consideración de estos hombres, tenemos esa grande nube de testigos. Ese capítulo 11 que tenemos ahí en el libro de los Hebreos no está allí meramente como un dato histórico, está como un dato testimonial, está como una manera de que el autor está testificando lo que la fidelidad a Dios en la vida de estos hombres ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Hay nombres y hay acciones que estos héroes de antaño, estos mártires, estos confesores, estos profetas, estos reyes del pasado, estos paladines de la fe hicieron por causa de su fidelidad al Señor. Pero observemos que no solo fue por causa de su fidelidad al Señor, sino que a la vez tuvieron que resistir, tuvieron que vivir enfrentando el desaliento, el desánimo, la desesperación, el hambre, la desnudez, todo lo que ya hemos visto. Y el gran epitafio del capítulo 11 es que Dios no se avergonzó de ellos. Es decir, Dios validó la fe de estos hombres en el capítulo 11 y no se avergonzó de ellos. El propósito de esa gran nube de testigos del capítulo 11 no es meramente un propósito histórico. El propósito del por qué esa gran lista de hombres y mujeres está allí para nosotros es para motivarnos a seguir en la carrera. Y estos hombres, observen que se presentan aquí como testigos. La palabra testigos pudiera tener varias maneras de ejemplificar. Por ejemplo, hay quienes piensan que estos hombres son testigos porque ahora no están corriendo, no están en la arena, ahora están en la gradería, están como sentados viéndonos correr a ti y a mí. Y bueno, esa es una manera de interpretar este pasaje. La otra manera de interpretar esa cita de que es una gran nube de testigos es que si vamos a la expresión original de testigos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor está dando la gran comisión y Él dice, ustedes me serán testigos, realmente la palabra testigo allí no significa uno que se sienta a testificar algo que está pasando en la carrera. La palabra testigo allí en la gran comisión es la palabra marturos en el original y es mártires. Entonces, cuando la gran comisión está siendo dada a los discípulos, Él les dice, vayan y sean mártires. Ahora, recuérdenme cómo murieron los apóstoles. ¿Cómo murieron? Como mártires. ¿Lo ven? Como mártires. El único que no padeció muerte por martirio es Juan, aunque sí recibió martirio, y lo tengo que aclarar. Juan fue colocado en aceite hirviendo y el Señor quiso que el aceite hirviendo no lo consumiera, no lo quemara. Juan sale del aceite hirviendo y todavía Juan tiene que ir a la isla de Patmos exiliado, esperando que muriera de hambre, y tampoco muere de hambre. Finalmente muere siendo un anciano en la ciudad de Éfeso.
De allí en fuera, el resto de los discípulos murió de alguna forma atroz, feroz, perversa, y murieron como mártires. Entonces, yo no creo que la palabra de Hebreos 11, de que tenemos esa gran nube de testigos, está operando realmente como esta idea que muchos tienen de que nosotros estamos corriendo y estos hombres están como en una gradería viéndonos lo que nosotros hacemos. Yo no creo que eso es así. Yo creo que realmente el testimonio que tenemos aquí es que tenemos a estos mártires que murieron por la fe, sí, dando testimonio del Señor, sí, dando testimonio de lo que ellos hicieron, pero más que verlos como simples espectadores, yo creo que los tenemos como un testimonio vivo cada vez que nosotros somos desalentados. Cada vez que nosotros somos desalentados, podemos poner nuestra mirada en el capítulo 11 y ver las cosas por las que ellos pasaron. Así que a mi parecer estos hombres han pasado de las arenas de los hechos a las filas del testimonio. Sí, desde allí nos observan, pero no nos observan como para ver qué hacemos. Nos observan con el testimonio vivo de su vida, de lo que ellos mismos hicieron para el Señor. Y por eso me encanta cuando dice Hebreos que Dios ha dado testimonio de ellos y ahora ellos nos brindan su propio testimonio. Mira cómo Pablo lo dice en Romanos 15:4. Está Pablo escribiendo a la iglesia en Roma y dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de estos hombres actuar, vemos la vida de estos hombres creer en fe, realmente estamos recibiendo paciencia y realmente estamos recibiendo el consuelo que solo las Escrituras puede dar. Esto me recuerda a aquello que leí del emperador Napoleón. Se dice que en la campaña de Egipto, el emperador Napoleón conducía a su ejército por la cercanía de las pirámides. Y cuando estaban pasando por las pirámides donde están estos rostros de faraones egipcios del pasado, Napoleón señaló aquellos rostros blanquecinos de grande antigüedad y dijo esto a sus soldados: 40 siglos miran a vosotros. En otras palabras, Napoleón entendió que estos 40 siglos que estas imágenes representaban allí, los estaban observando. Hermanos, a nosotros no nos observan ningún faraón egipcio, ningún dios tolteca, ningún espíritu maya, ninguna de estas cosas. No creemos en esto, no tenemos esta idea de nuestros antepasados. A nosotros nos observan, de acuerdo a esta gran nube de testigos, hombres y mujeres que murieron en la línea de fuego creyéndole al Señor, y que su testimonio nos sigue y nos debe seguir retando y desafiando a vivir vidas de fe. Estos testigos se distinguen por su perspectiva espiritual, por su esperanza en la ciudad celestial, porque Dios les fortaleció para perseverar en la fe. En muchos sentidos, ellos son predecesores nuestros en el sufrimiento. En muchos sentidos, ellos no vieron cumplidas las promesas de Dios. Así que los testigos del Antiguo Testamento no son espectadores, sino santos perdurables que ya terminaron su carrera. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Quiénes son estos hombres? Santos perdurables que ya terminaron su carrera. Ya no están corriendo. No es que dejaron de correr porque se cansaron. No es que dejaron de correr porque sintieron que ya habían dado todo. Simple y sencillamente han dejado de correr porque el Señor en algún momento de su caminata, de su maratón, decidió que el fin para ellos había llegado. Así que la carrera que es referida por el autor es esta carrera de maratón.
una carrera de 42 kilómetros de distancia. Y lo primero que él busca hacer es contestar la pregunta: ¿qué nos inspira como corredores? En una carrera actual, sobre todo cuando las Olimpiadas llegan cada 4 años o cuando leemos estas historias maravillosas de las Olimpiadas en el pasado, nos damos cuenta que la mayoría de atletas más o menos coinciden al decir que en una carrera el competidor fija su vista en la meta, no sin antes pensar en el momento de la premiación. Se identifica a sí mismo como el ganador de dicha carrera, pero la realidad es que en la carrera se tiene muchos obstáculos a vencer. Bueno, cualquier corredor que llega a la pista, cualquier corredor que llega a nacional o mundial como las Olimpiadas, está diciendo: vine aquí por el oro. Pero no todos se llevan el oro, ¿cierto? Algunos se van a llevar la plata, otros se van a llevar el bronce y otros ni siquiera se van a llevar una medalla. Son más los que no se llevan medallas que los que finalmente se llevan una medalla. Pero las historias que tenemos nos identifican con la gran cantidad de obstáculos que se tienen para vencer. Observen que en este pasaje la victoria de Jesús está siendo trazada. Jesús mismo quitó la mirada de la cruz, quitó la mirada de la muerte para fijar su vista en algo que lo inspiraba plenamente: su reencuentro con el Padre. Su reencuentro con el Padre estaba claramente fijado en la visión de Jesús al ir al Calvario. Así que de este episodio nosotros podemos recibir inspiración para entender que debemos quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlo solo en Él. Hermanos, he hablado con mucha gente desalentada, no de ayer, no de antier, sino de muchos años atrás. Y cada vez que hablo con una persona desanimada, deprimida, desalentada, pasando por estrés, encuentro un mismo distintivo. Regularmente esta persona está ensimismada. Está pensando en su dolor, está pensando en su aflicción, está pensando en sí misma, y si es un creyente, temporalmente ha dejado de poner su vista en Jesús. No digo que está en pecado, pero temporalmente pareciera ser en la práctica, y esto lo encuentro seguido, que en la teoría entienden cómo está operando Dios, entienden lo que dice la Biblia, pero en la práctica son personas ensimismadas. Así que de este episodio yo creo que debemos de aprender a quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlo solo en el Señor. Más de una vez nosotros vamos a ser tentados a mirar nuestras circunstancias, a mirar nuestras enfermedades, a mirar nuestras relaciones perdidas, a mirar nuestras prioridades equivocadas. Pero la invitación de la Escritura sigue siendo la misma: fija tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Miren cómo Proverbios 3:5 nos brinda sabiduría en esto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Bueno, esto es real. Nuestro entendimiento como nuestro corazón falla muchas veces. Lo decimos de una manera o lo decimos de otras maneras. Tuve un presentimiento, tuve un sentimiento, tuve un latido en mi corazón. Sentí mariposas, sentí ruidos en mi estómago, no sé, lo decimos de 1000 formas. Pero hermanos, cada vez que confiamos en nuestro entendimiento, cada vez que confiamos en nuestro corazón, que es perverso, así lo describe las Escrituras, es cuestión simplemente de analizarlo y nos vamos a dar cuenta de algo. Una vez más, confiamos en nosotros mismos y dejamos de confiar en el Señor.
Yo creo que las Escrituras nos hablan claramente de la necesidad que tenemos de confiar totalmente en el Señor con todo nuestro corazón. Así que el cristiano debe avanzar constantemente hacia la meta, a pesar de la oposición. ¿Vamos a tener oposición? Sí. Y la oposición en muchos sentidos tienen un poder, o le damos un poder que no debería de tener. O sea, la oposición debería de fungir como un distractor, como algo que está allí como un distractor. Pero a veces le entregamos voluntariamente a la oposición un poder que la oposición no tiene. La oposición no tiene el poder de detener tu carrera. Estás corriendo porque el Señor te dijo que corrieras. Estás corriendo porque el Señor te nombró un ciudadano de su reino. ¿Vamos a tener oposición? Claro que vamos a tener oposición. Pero la oposición no debería ejercer poder sobre nosotros para detenernos en esta carrera. A veces el cristiano avanza rápidamente, a veces el cristiano avanza lentamente, a veces el cristiano avanza de una manera medianamente, pero el cristiano tiene que estar avanzando. El cristiano que no avanza comienza a retroceder en su carrera, como ya lo veíamos en los primeros capítulos. Entonces, permíteme darte un vistazo general de este capítulo y revisar 9 amenazas. 9 amenazas que el creyente tiene para desviar su mirada de Cristo. Hay un claro llamado a fijar nuestros ojos en Cristo, hay un claro llamado a correr la carrera cristiana. Así que en estos primeros versículos del capítulo 12, el autor está desarrollando un argumento acerca de aquellas cosas que pudieran desviar nuestra mirada de Cristo. Número 1, la amenaza de pecados insignificantes no confesados. Dice el verso 1b, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, o como dice la versión 60, nos enreda. Bueno, aquí está la primera amenaza. Y yo creo que somos advertidos en este pasaje a que claramente hay peso sobre nuestra vida que no necesariamente es pecado. O sea, a veces estamos corriendo con un tipo de peso que nosotros mismos queremos llevar, que no necesariamente es pecado, pero que es peso, no deja de ser peso. ¿Sí? Por ejemplo, usted ve que los que hacen ejercicio, los que hacen deporte, su ropa es liviana, ¿verdad? Su ropa es ligera, porque ellos saben que posiblemente el peso de un pants o de una camisa o incluso de los tenis, que pesan cada día menos, van a ocasionar un peso innecesario con el paso de los minutos trotando, corriendo, caminando o estando en un gimnasio. Entonces, a veces hay pesos que no necesariamente son pecados, pero que nosotros mismos estamos asumiendo como necesarios llevar. Pero específicamente el verso está hablando de pecados ocultos no confesados, que impiden que desarrollemos la vida cristiana de manera efectiva. Es ese tipo de peso que provoca que no nos hundamos, pero que nuestro avance sea más lento de lo que debería de ser. Saturados con inconsistencias, un poco de mundanalidad, o posiblemente yendo hacia lo que este pasaje dice, abrazando algún tipo de pecados que solo pueden ser remolcados con dificultad al puerto celestial. Entonces observen esa expresión, todo peso, despojémonos, quitémonos todo peso.
Ahora vean esa palabra despojémonos, porque esa palabra despojémonos habla de quitarnos algo que tenemos, de desalojar de nosotros algo que tenemos y que al parecer nos está provocando problemas. Hay una tensión en el Nuevo Testamento, y usted la puede observar, pero hay una tensión entre lo que Dios hace y lo que nosotros debemos hacer. Entendemos que la salvación, por ejemplo, la salvación es Dios llegando a nuestras vidas y despojándonos del viejo hombre, despojándonos del orgullo, despojándonos del pecado que ha brillado y que nos ha esclavizado por años. Y eso es la salvación. O sea, el Señor nos está despojando. Pero luego hay pasajes que dice, despójate. Y algunos dicen, bueno, ¿que no me despojó el Señor? Pero ahora me dice, despójate. Bueno, ahí hay una tensión. Y esa tensión la vemos en todo el Nuevo Testamento y es una tensión que se resume en una expresión que usamos. Ya, pero todavía no. Ese es el reino de Dios. El ya, pero todavía no. ¿Cómo opera eso? Bueno, lo explico de esta manera. Ya somos santos posicionalmente. ¿Sí? Cuando una persona es salva, en ese momento llega a ser santa, no porque hizo algo, sino porque ahora Dios lo está viendo a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Entonces, esa santidad es una santidad posicional. Vamos a ser totalmente santos cuando estemos en la patria celestial y entonces el Señor retire toda la carne que hay en nosotros. Y eso es una santidad perfecta. Algunos la llaman glorificación o santidad total. Pero entre la santidad posicional y la santidad final hay un buen trecho. ¿Cuánto vas a ser cristiano? 15 años, 20 años, 30 años. Bueno, ese trecho es una tensión. En ese trecho hay una tensión entre el ya, pero el todavía no. Y esa tensión a veces causa mucha desesperanza a algunos cristianos. Porque por un lado entendemos que la salvación es Dios despojándonos del pecado. Y por otro lado, el Nuevo Testamento, no una vez, sino muchas veces nos dice, despójate. Entonces vean que por un lado es la obra de Dios y por otro lado es la obra de cada uno de nosotros obedeciendo al Señor. Quítate el viejo hombre, vístete el nuevo hombre. ¿Lo ven? Está esta tensión. Entonces dice el autor, despojémonos también de todo peso. Bueno, aquí todo peso claramente está indicando o está refiriendo a aquello que impide nuestro avance espiritual. Aquello que impide que el creyente pueda avanzar. Ese todo peso que está allí está impidiendo nuestro avance en la carrera espiritual. ¿Se recuerdan cuál era el problema con la comunidad hebrea en su avance espiritual? Ellos querían regresar al sistema levítico del pasado. Ellos querían retomar el tipo de adoración que habían tenido en el sistema levítico y eso era un obstáculo para su carrera. Porque por un lado estaban tratando de entender la salvación, pero por otro lado querían regresar a un sistema de obras. Incluso cuando pensamos en la expresión quítate de todo peso, la historia dice que en los juegos antiguos que los griegos celebraban, más o menos en este tiempo en el que la carta fue escrita, había muchos atletas griegos que preferían correr desnudos que con ropa por causa de quitarse todo el peso. Entonces la expresión que el autor de Hebreos está usando es muy vívida para las carreras de aquel día. Entonces, hermanos, ¿qué pudiera ser todo peso aquí? Bueno, pudiéramos hablar de muchas cosas. Hábitos que no nos ayudan. Hábitos que no nos sirven para correr la carrera cristiana. Relaciones que minan tu tiempo. Relaciones que minan tu tiempo de búsqueda por el Señor, tu tiempo de crecer por el Señor. Ocupaciones, diversiones, pasatiempos que afectan tu alma y te llevan a más y más caminar despacio. Cuando el mandato que tenemos aquí es corre
con paciencia la carrera que tienes por delante. Pero luego, cuando el verso llega a hablar del pecado y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, que tan fácilmente nos enreda, bueno, hay un gran pecado que en Hebreos se está describiendo. Y siendo muy fiel al contexto de esta carta, creo que el pecado del que aquí se señala no es la inmoralidad sexual, no es la mentira, no es el orgullo. Creo que nuevamente el autor regresa a su argumento principal y que el pecado que aquí se señala es la incredulidad. ¿Se acuerdan que este pecado ha estado brincando casi capítulo por capítulo en todo Hebreos? Y ahora dice, quítense de todo peso y del pecado que los enreda, del pecado que los envuelve, del pecado que los agobia. Y nuevamente eso es incredulidad. Ellos tenían incredulidad de prescindir de los sacrificios establecidos en el pasado para entablar una relación verdadera con Dios. Ahora piénsalo. Los atletas de alto rendimiento saben que hay que negarse a muchas cosas buenas. Buenas para otros, pero perjudiciales para aquellos que alcanzan su meta. Entonces, el peso del pecado realmente lleva a un cristiano a la desobediencia, a desobedecer a Dios en algún punto, en algún momento de su vida, en alguna disciplina o área que no debería estar desobedeciendo al Señor, pero que ha llegado ahí. ¿Por qué? Porque se ha dejado enredar por el pecado. Entonces, hermanos, esta es una exhortación clara a nosotros. Nosotros no debemos permitirnos que el pecado nos enrede. No podemos evitar que el pecado llegue, no podemos evitar que el pecado toque a la puerta. En aquella gran analogía de Lutero en la Reforma, él decía, no puedo impedir que los pájaros lleguen y revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que los pájaros hagan un nido en mi cabeza. Eso sí puedo hacerlo. Entonces, esa es la idea aquí. No vas a poder evitar que el pecado llegue, porque vivimos en una sociedad caída, porque nosotros mismos somos pecadores, porque nuestra propia carne nos está allí invitando continuamente a pecar. Pero lo que sí debemos y podemos hacer en el poder del Espíritu es impedir que el pecado se asiente sobre nuestras vidas. Ahora, si el pecado se asienta sobre tu vida, tú estás desobedeciendo claramente a Dios. Y eso no evidencia un cristianismo que está avanzando. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, lo que nosotros evidenciamos es un cristianismo en retroceso, no en avance. Entonces la idea ahí es que el pecado nos enreda, el pecado nos atrapa, el pecado hace tropezar al creyente, mientras que éste debería estar corriendo, entonces se ve atrapado, entonces se ve impedido a correr, y eso no es la manera como un cristiano que corre se ve o se debe de ver, por lo menos a la luz de las Escrituras. Ahora, observen algo, la Biblia nunca nos dice que el pecado dejará de asaltarnos. Y esa es la lucha del creyente realmente. O sea, vamos a luchar, vamos a pelear contra el pecado, en los últimos momentos de nuestras vidas. Eso es una realidad. Aquí hay un claro llamado entonces a la consagración del creyente. Esa palabra hebrea que significa llenarse la mano de todos los tesoros espirituales. ¿Cómo un creyente comienza a triunfar sobre el pecado? Cuando se consagra a Dios. ¿Qué es eso? Cuando llena sus manos de todos los tesoros espirituales de Dios. Bueno, lo cantábamos ahorita y decíamos, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Bueno, ese es el estado natural del hombre. El hombre es débil, pero en el Señor es fuerte. El hombre en su estado natural es pobre espiritualmente. Pero cuando la obra del Señor llega a su vida, esa pobreza espiritual se volca o se vuelve en una riqueza espiritual increíble. Así que necesitamos llenar nuestras manos del Señor.
Esa es la única manera como vamos a poder vencer sobre el pecado. Amenaza número 2, la amenaza de propósitos no definidos. Propósitos no definidos. 1C, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Dónde está la carrera? Por delante. El atleta, el corredor aquí sabe que la carrera está por delante, no está a un lado, no está atrás, no está en la meta del próximo año, está por delante. Aquí se nos anima a correr, aquí se nos anima a no quedarnos sentados o pasmados en la mediocridad para ser llevados por la corriente. Esta es una carrera no diseñada para holgazanes. Hay que correr. Algunos corren más rápido, algunos corren más lento, pero hay que correr. No empezamos la carrera diciendo, bueno, yo tengo problemas con el cuerpo, así que voy a ir a un paso medio. No. Observen la palabra paciencia y corramos con paciencia. Es una palabra tan rica en el Nuevo Testamento, la palabra paciencia, hupomone. Hupomone sugiere la idea de un soldado al frente de la batalla que está recibiendo ataques de todos lados y que realmente está permaneciendo bajo determinado conflicto. Entonces está diciendo el autor aquí, corran con paciencia, corran como lo hace un soldado que va al frente de la batalla y que recibe ataques de todos lados, pero él ha decidido permanecer bajo el conflicto. Entonces, hermanos, vamos a hablar de otra gente y no de nosotros. Pero mucha gente cuando recibe ataques dice, si esto va a ser así toda la vida, mejor tiro la toalla desde ahorita. ¿Has escuchado alguna vez eso? No, yo lo he escuchado un montón de veces. Hupomone. No tienen hupomone. No tienen esa paciencia que el Nuevo Testamento está apuntando. Hermano, hay algo que va a dar evidencia de un verdadero creyente, hupomone. Va a ser paciente. Va a saber que a veces las cosas se van a poner, como decimos acá en México, color de hormiga, pero de todas maneras me voy a quedar al frente, porque Dios en algún momento va a sacar fortaleza de mi debilidad. Hay 3 verbos en este capítulo, en estos primeros versos, que hablan de esa palabra hupomone: sostener, soportar y sufrir. El cristiano que corre debe sostenerse, debe soportar y debe de estar dispuesto a sufrir. Hupomone es la determinación constante de seguir adelante sin ceder a la tentación de bajar el ritmo, sin darse por vencido, sabiendo que seremos acosados por 1000 debilidades, pero nuestra resistencia viene de Cristo. Ahora yo sé que esa palabra paciencia en el español suena como sentarte en una silla, no hacer nada y esperar que las cosas sucedan. Pero en el griego, una mejor traducción para esa palabra paciencia es la palabra perseverancia o incluso la palabra resistencia. Entonces, siendo muy fieles al idioma, la mejor traducción aquí debería de ser: corramos con perseverancia, corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Se usa 32 veces en el Nuevo Testamento y no tengo claramente el tiempo para revisar los 32 textos, pero habría demasiado aliento en nuestras vidas si tomáramos esos 32 versos y los colocáramos en algún lugar cercano de nuestras vistas, y que cada vez que somos desalentados y desanimados por cualquier situación, te recuerdes que el llamado del cristiano es un llamado a ser hupomone. Así que hay algunos que necesitamos claramente recibir de parte de Dios esta mañana hupomone. Esa paciencia no es un evento, no es algo que yo recibo en algún evento determinado de la vida. Esa paciencia es un proceso. Una y otra vez Dios causará ánimo en nuestras vidas para seguir adelante. Como Pablo lo dice en Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, hupomone.
voy con resistencia, voy con paciencia, voy con perseverancia. ¿Para qué? Para recibir algo que es mucho mayor, muy supremo a lo de esta tierra. Entonces, hermanos, no te rindas, no nos rindamos en la vida cristiana. Cuando Winston Churchill había dejado de ser un presidente importante en el tiempo que él lo fue, un hombre muy bajito de estatura, pero que en el momento que fue presidente tuvo una altura increíble. Se le invitó a una universidad en los Estados Unidos a dar un discurso. Y bueno, la nación entera estaba esperando el discurso de Churchill. Y cuando él vino a la graduación de esta universidad a hablar a los graduados, él subió al podio y él dijo: tengo 3 cosas que decirles solamente. Hay 3 cosas por las que yo he venido a este podio a hablarles a ustedes. Y estaba siendo televisado porque no era común que alguien de su altura viniera simplemente a una graduación. Entonces él dijo: voy a decirles 3 cosas que son sumamente importantes. No se rindan, no se rindan, no se rindan. Dejó el micrófono y se fue. ¿Sabes qué es el discurso más recordado de este hombre? No es recordado por estar enfrentando en la guerra mundial, no es recordado por sus estadísticas y por su economía y por su vida política, aunque fue un gigante políticamente hablando, pero es recordado por este discurso a una buena cantidad de alumnos y de la nación americana. Había un eslogan claramente en su vida y era no rendirse. Había logrado lo que logró porque no se rindió. Hermanos, no es Churchill hablándonos ahora diciéndonos no se rindan, son las escrituras. Tienen un peso mayor que este hombre bajo de estatura, pero tienen un peso mayor sobre nuestras vidas. No te rindas, no te rindas cuando las cosas se ponen turbias. No quieras dejar la senda del crecimiento cristiano porque las cosas no están saliendo como tú querías. No quieras tirar la toalla a la vuelta de la esquina por cualquier tontería y adversidad. Lo que distingue a un atleta ganador no es que escoge entre lo bueno y lo malo. Lo que distingue a un atleta ganador no es que escoge entre lo bueno y lo malo, sino que supo escoger entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor. Y cuando escogió lo mejor, después supo escoger entre lo mejor y lo excelente, y escogió lo excelente. ¿Lo ven? Entonces no te rindas, no te rindas. El gran predicador George Whitefield dijo: prosigue adelante, no te detengas, no te entretengas en el viaje, sino esfuérzate por llegar a la meta que ha sido puesta delante de ti. No te entretengas en el viaje. No te entretengas. Hay muchos detalles que en el viaje te pueden desviar y te pueden detener. Número 3, la amenaza de distracciones fatales. Dice el 2a, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La palabra allí puestos es aforao, que significa atención no dividida. ¿Cómo deberíamos mirar a Jesús? No teniendo una mirada dividida. Como decimos a veces, con un ojo al gato y con otro al. Así estamos algunas veces mirando a Jesús. Y esa no es la manera o la razón en la que este texto nos está invitando a mirar a Jesús. Debemos mirar a Jesús con una atención no dividida, alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar a la persona de Jesús. Observen algo en este capítulo, hermanos. El cristianismo no es un culto de adoración a las personalidades. Observa cómo, aunque el capítulo 11 nos ha hablado de la historia de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Moisés, de Josué,
de Rahab, nos ha hablado de la vida de estos 6 personajes, 4 de jueces y David y Samuel y los profetas y luego estas 10 hazañas. Pero cuando inicia ese capítulo no te dice, fija tu vista en Moisés, fija tu vista en Abraham, fija tu vista en Enoc. No, ¿a dónde se nos llama que miremos? A Cristo. Entonces la adoración cristiana no es, o el cristianismo no es un culto de adoración a las personalidades, ni a las del pasado ni a las del presente. No es un culto a las personalidades, es una adoración centrada en la singularidad de Cristo. Entonces, poner los ojos en Jesús realmente describe una fe y no un simple acto. No es simplemente un acto, sino que describe una actitud de fe. Alguien ha dicho que los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Hermanos, eso es una realidad. Hay algunos obstáculos en mi vida y en tu vida que se ven tan grandes, tan fuertes, tan poderosos, y la razón es una sola cosa: has quitado tu vista de donde tu vista debe de estar. Así que queda claro que el mandamiento al que aquí se nos llama ha sido ignorado muchas veces. No se nos llama a mirar a Jesús de vez en cuando. Debemos adquirir el hábito de mirarlo diariamente, a fin de que llegue a ser nuestra mirada natural, nuestra tarea diaria realizada en la vida, en la casa, fuera de ella, en todo momento y en toda ocasión. Debemos de mirar a Jesús como el objeto exclusivo de nuestra fe y de nuestra salvación. Y por eso el autor de Hebreos usa 2 palabras. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. ¿De qué? De nuestra fe. ¿Cómo inicia la vida cristiana? Con fe. ¿Cómo inicias la carrera? Con fe. ¿Cómo vas a terminar la vida cristiana? Con una fe que perseveró. ¿Cómo es la fe en la epístola de los Hebreos? Es una fe perseverante. Es una fe perseverante. La palabra autor ahí es archegos en el original y significa aquel que da origen. Entonces lo que el autor está diciendo es, tu fe, la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de Moisés, la fe de David, tu fe, hermano, tiene un lugar de origen. ¿Quién es ese lugar? Cristo. Él es el autor. Otras traducciones, Él es la fuente, Él es el iniciador, Él es el autor o Él es el pionero. Y me gusta esa última palabra, pionero, porque en el capítulo 2, el autor ya ha dicho en el verso 8 al 10 que Jesús es el pionero de nuestra salvación. El pionero de nuestra salvación. Y ahora es como si Él te está diciendo, Él es el pionero de la fe. Pero luego dice que también es el consumador, teleiotes. Y esa palabra significa el que perfecciona o el que completa. Entonces, ¿por qué un creyente debería de estar seguro de su fe? Es sencillo, porque el pasaje te está diciendo, Cristo es el iniciador, Cristo es el origen, Cristo es el pionero, Cristo es el que va a completar, Cristo es el que va a perfeccionar completamente la obra que ya inició. Entonces, este no es un pasaje que está ahí en tipo de poesía griega diciéndonos que Él es el autor y el consumador. Este es un pasaje que apunta a la realidad de nuestra fe. ¿Por qué un creyente puede estar seguro de su salvación y puede estar seguro de la obra perfecta del Hijo de Dios? La razón está aquí, porque Cristo inició y porque Cristo perfecciona. Y esa seguridad, cuando está en la vida de un creyente, nadie se la puede arrebatar. Así que aquí se nos presenta a Jesús como el que ha abierto el sendero de la fe, como el que ha corrido de manera inicial la carrera de la fe, a la que aquí se nos llama, hasta tener un final triunfante.
Hay un autor al Nuevo Testamento de apellido Lindars que él dice de este pasaje: Jesús perfecciona su fe porque permite a los que se aferran a la profesión cristiana alcanzar la misma meta. O sea, ¿cómo es que él perfecciona la fe? Permitiendo que los que corremos nos aferremos a la profesión cristiana. Colosenses 3, 1 y 2. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, bueno, es la misma invitación. En esta epístola encontramos que Dios nunca nos quita nada sin darnos algo mejor. Quitó el símbolo del Antiguo Testamento para dar la realidad. Quebró el tipo del Antiguo Testamento para darnos la substancia. Nos libra de lo natural y lo humano para darnos lo divino. Solo Cristo nos puede capacitar entonces para perseverar en la fe. Por lo tanto, hermanos, debemos recibir el ánimo del iniciador de la fe y el ánimo de aquel que perfeccionará y completará la fe en nosotros. Número 4, la amenaza de perder la motivación. Recuerde, estamos hablando de amenazas que impiden que podamos mirar a Cristo, que podamos correr la carrera. 2b, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Según el autor de los Hebreos, el sufrimiento de Cristo no es una contradicción. No es una contradicción de nuestra posición en Cristo como el mundo piensa. El sufrimiento de Cristo no es una contradicción, es una marca de nuestra verdadera identidad. Jesús perseveró y así recibió el gozo de haber cumplido la voluntad y la exaltación del Padre. Ese gozo, en el caso de Jesús, no se basó en un logro de tipo personal. El Hijo de Dios buscó dar gloria a Dios en todo mientras corría su propia carrera. Y hermanos, esa es una realidad para nosotros. Las adversidades nos pondrán a prueba. Pero toda adversidad tomada en la vida de un creyente de manera correcta te debería hacer crecer. Si el tipo de adversidad, si el tipo de dolor por el que tú estás pasando ahora no te está produciendo crecimiento, estás entendiendo mal las adversidades. Las adversidades en la vida cristiana son oportunidades reales de crecimiento. Número 5, la amenaza del cansancio. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. A ver, ¿enfrentó hostilidad Moisés? Sí. ¿Enfrentó hostilidad David? Sí. ¿Qué tal Enoc y Abel? Sí. ¿Qué tal Sara? ¿Qué tal Rahab? Todos enfrentaron hostilidad, pero ninguno como Cristo. Ninguno. Hermano, nuestras hostilidades, las luchas que nosotros vamos a tener, enfrentar a un mundo hostil como en el que tú y yo vivimos, no se comparan con el dolor de Cristo. Entonces no sé si usted se ha escuchado a veces: oh, no voy a soportar esto más. Todos lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces, ¿qué deberías de hacer
cuando crees que la hostilidad es tan atroz sobre tu vida? ¿Qué deberías de hacer cuando crees que la hostilidad, que esto ya no, mi corazón se va a romper? ¿Sí? Se va a romper porque tú mismo estás viendo tu corazón y estás ahí detenido por no sé cuánto tiempo viendo tu corazón. El pasaje te manda claramente a hacer algo. Observa a Cristo, considera a Cristo que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, y luego el pasaje te dice para qué lo hagas, para que no se canse tu corazón, para que no se desanime tu corazón. En su carrera Jesús hizo frente a cuestionamientos, oposición, ridiculización, incomprensión, agresión y finalmente la traición y el abandono. Todo esto hubiera sido suficiente para sacar al más fuerte de la batalla, ¿sí o no? Pero no lo sacó a él. Jesús entendió que toda conquista se logra primero en el corazón. Y él mismo nos dio el máximo ejemplo de sufrimiento, como dice Filipenses 2, hasta la cruz y muerte de cruz. Nuestros sufrimientos, hermanos, nunca se compararán a lo que él tuvo que sufrir cuando asumió su tarea hacia el Calvario. Nunca se compararán. Todo el dolor, todo lo que tú puedas escribir en un diario, nunca se va a comparar al dolor que Jesús experimentó al morir por nosotros en la cruz. Entonces el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. No, es que está bien bonito orar y decirle al Señor, Señor, quiero ser maduro espiritualmente. Eso está súper. Y lo podemos cantar y lo podemos orar. Pero el campo de entrenamiento, el campo de adiestramiento para alcanzar la maduración cristiana es el dolor. Le decía a alguien hace poquito tiempo, no sé si aquí está a quien se lo dije, pero yo le decía hace poco, ¿sabes qué? Escuché a un predicador nuevo, novato, y cuando lo escuché predicar, le dije a su pastor, tiene un gran potencial como predicador, pero me gustaría escucharlo 10 años después, cuando el sufrimiento y el dolor pula sobre su vida todo lo que ahorita se ve deficiente. Y el predicador y el pastor se quedó con una cara así como de what, pero tiene gran potencial. O sea, no lo estaba desacreditando, pero simplemente, hermanos, lo que pule nuestras vidas no son nuestras capacidades o nuestros talentos o lo que pule la vida de un cristiano es el dolor. Es el dolor, son los momentos difíciles, las angustias de la vida. Entonces el mundo va a seguir siendo hostil, al igual que el día que Jesús vino, pero debemos seguir mirando a Jesús y considerándolo a Él. Número 6, vamos a dar un vuelo de pájaro solamente en los próximos versos. Las amenazas o la amenaza de enfoque equivocado. Vean el verso 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. O sea, nadie ha muerto como Jesús murió. No hemos muerto como Abel en manos de Caín, y por eso el capítulo 12 dice en algún momento que la sangre de Cristo habla mucho mejor que la sangre de Abel. Entendemos la comparación que hay ahí. Pero el problema con nosotros como seres humanos es que nos enfocamos en las dificultades y no en las posibilidades. Nos enfocamos en las dificultades y no en las posibilidades. Hermano, eso que tú estás enfrentando el día de hoy, este dolor, este quebranto que tú estás experimentando, ¿qué posibilidad tendría en tu vida para embellecerte, para hacerte crecer, para hacerte caminar en el Señor de una manera más clara? Bueno, es así como tenemos que ver las cosas. Jesús resistió hasta la experiencia de la muerte por nosotros. Ninguno de los primeros oyentes
como nosotros hemos muerto como mártires por la causa del Señor. Así que Jesús selló su testimonio con su preciosa sangre. Así que combatir contra el pecado significa la lucha contra la tentación de apostatar. Y nuevamente aquí los hebreos son llamados o retados a resistir la tentación de negar la fe. Hermanos, todos los sacrificios que tú puedas hacer, el que sea, no se comparan con las del Señor Jesucristo. Digo, hay de sacrificios a sacrificios, ¿no? Está como el que dice, pastor, me tuve que levantar a las 10 de la mañana el domingo para llegar a tiempo al servicio. ¿De veras es un sacrificio, hermano? ¿Levantarte a las 10 de la mañana para llegar a las 11? Pastor, tuve que desayunar rápido porque tenía que llegar. O sea, a veces le exageramos a nuestros sacrificios, ¿no? Pero bueno, número 7, la amenaza de reaccionar contra la corrección de Dios. Observa, y dije que solamente voy a pasar sobre rápido porque simplemente son los argumentos que el autor tiene, aunque me voy a detener en estos versos en próximos mensajes. La amenaza de reaccionar contra la corrección de Dios, verso 5. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Bueno, ¿cómo nos reprende el Señor? ¿Cómo nos mete en disciplina el Señor? Es una buena pregunta. El hecho de estar sufriendo significa, por un lado, que estamos aprendiendo obediencia. El sufrimiento y la persecución en este pasaje era el resultado de la oposición de los enemigos del Evangelio. Entonces Dios nos enseña sometimiento y obediencia, pero regularmente lo hace a través de la disciplina. La disciplina de Dios siempre es para nuestro propio bien. La meta final de la disciplina es la santidad de Dios. Pero hay varias maneras como nosotros podemos responder a la disciplina. Y allí es donde fallamos. Algunos respondemos a la disciplina con resignación. Otros respondemos con autocompasión, con autoflagelación. Otros con resentimiento y reclamos hacia el Señor. Y finalmente siempre, desgraciadamente, siempre el grupo más minoritario con aceptación y con agradecimiento al Señor. ¿Qué debería distinguir a un creyente que está corriendo la carrera bien? Que cuando el Señor lo disciplina, responde con aceptación de la disciplina y con agradecimiento al Señor. O sea, Señor, gracias porque me estás haciendo ver obvia y claramente aspectos de mi pecado que yo no he venido viendo. Ahora, hermanos, ese proceso, aunque no voy a entrar en detalle, pero ese proceso es doloroso para el atleta que está corriendo o para el atleta que está intentando correr o que cree que ha llevado una carrera increíble de grandes logros. Y cuando de repente el Señor le hace ver claramente que no es así, que está lleno de orgullo, de soberbia. Vean el término ahí, azotar, que se usa más adelante cuando está hablando de la disciplina. El término azotar era allí el dañar con un látigo y era común entre los judíos. Y lo que en el argumento del autor, lo que él está diciendo es que el Padre nos azota porque nos ama. Y qué difícil es para nosotros en una sociedad de tantos argumentos de por qué no disciplinar, de por qué no hacer uso de situaciones que puedan lastimarnos cuando estamos pensando en la disciplina. Pero el pasaje dice claramente que el Padre que ama azota. Entonces, observa cómo claramente no aceptar y no reaccionar de manera adecuada contra la corrección de Dios va a impedir
que tú sigas corriendo, va a impedir que tu mirada esté colocada en el Señor. Número 8, la amenaza del desánimo. Versos 12 y 13. Aunque ya hemos visto varias veces en versos anteriores que he leído que no nos desanimemos en el corazón. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. De nuevo regresa a la metáfora del atletismo. Debemos mantenernos corriendo con fuerzas renovadas. Las manos y las rodillas se pueden debilitar hasta llegar a flaquear en sus fuerzas. Pero hay algo que el creyente no debe permitir que suceda, y es que no debemos permitir fatigarnos espiritualmente. Nunca el alejamiento es la solución. Nunca el alejamiento es la solución. Necesitas al Señor y necesitas la compañía de otros que pueden fortalecerte espiritualmente. Dije fortalecerte espiritualmente, no hacer montón. Porque hemos malinterpretado ese aspecto de la comunión, la hemos sobre malinterpretado. No es el bulto lo que fortalece. No es el bulto. Se los voy a dibujar claramente en una situación así vívida, en un funeral. En un funeral puedes llegar y haber 200 personas. Pero llegó una persona con la viuda. Vamos a suponer que es una viuda la que está. Llegó esa persona con la viuda y le dedicó 10 minutos. Y le dio palabras de ánimo, y ahí enfrente de la caja le dijo: mira, aquí voy a orar por ti porque ahorita yo creo que necesitas recibir del Señor. Pregunta: ¿quién fortaleció más a la viuda? ¿La mujer que llegó y le dio estas palabras o los 200? ¿Quién crees que la fortaleció más? Una sola persona. Entonces, hermanos, no pensemos o no nos imaginemos que porque hay un bulto de gente aparentemente con la que tenemos comunión, realmente tú estás recibiendo fortaleza espiritual. Porque Dios no necesita mucha gente para fortalecer espiritualmente a su pueblo. A veces Dios manda uno. A veces Dios manda a 2 personas simplemente para poder decir: mira, esto es así, no estás viendo esto, te estás fatigando espiritualmente así, pero el Señor está aquí para ayudarte. Vean cómo las torceduras y las heridas que el pasaje nos describe aquí deben de ser vendadas. ¿Por qué es que una persona que ha salido de la carrera por fracturas o que ha salido de la carrera por problemas de este tipo necesita ser vendada? Necesita ser vendada porque la historia se trata de terminar la carrera y para ello necesita ser restaurada. El desánimo produce la pérdida de esperanza. El desánimo produce la pérdida de esperanza. Comienza siendo algo ligero, algo suave, que si nosotros vamos permitiendo que se quede allí y sigues permitiendo y sigues saboreando y sigues meditando en las aguas del desaliento, del desánimo, terminará por incapacitar tu esperanza en el autor y en el consumador de la fe. El desánimo te puede llevar a 2 lugares: concentrarte en ti mismo, que creo que siempre es el arma secreta de Satanás, concentrarte en ti mismo, hacer que te ensimismes. O lo segundo, buscar refugio en personas que realmente pueden ayudarte, pueden animarte. Y finalmente, 9, la amenaza de la amargura. ¿Cómo un creyente llega a la amargura? Un creyente llega a la amargura
porque no supo tratar con su desánimo. Se centró en sí mismo, se quedó en sí mismo y finalmente pasó del desaliento y del desánimo prolongado a la amargura. Verso 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, debemos cuidarnos y detectar a tiempo cualquier tendencia que sea hostil y que vaya contra la santificación de nuestras vidas. Las personas que han experimentado desánimo prolongado serán mucho más fáciles presas de la amargura, aislándose completamente o envolviéndose en un sentido de comunidad equivocado. Llegamos a ser solitarios, no porque no somos amados, sino porque no amamos verdaderamente. El verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor quita el pecado que hay entre dos personas. Segunda de Corintios 6:1 dice que les pidió que no recibieran, Pablo les pidió que no recibieran en vano la gracia de Dios. Hebreos 4:16 nos dice que tenemos de su gracia para el oportuno socorro. Entonces la gracia nos coloca en esta carrera de fe. Y esa gracia es la que nos va a ayudar a completar este camino. Pero la amargura viene a nuestras vidas cuando no desarrollamos un espíritu perdonador, tal como Hebreos 3:12 ya nos dijo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, eso sonaría como que una persona se está alejando totalmente del Señor. Pero ahora quisiera simplemente que pensaras en una realidad. La realidad es que muchas veces podemos mantener nuestro estatus de cristiandad. Seguimos viniendo a la iglesia. Seguimos teniendo actitudes religiosas. Incluso podemos seguir ministrando al Señor en algún aspecto o área de nuestras vidas. Y nuestro corazón puede estar amargado. Y nada más déjame te digo algo a eso. Eso se ve, eso se huele y eso se detecta a kilómetros. A kilómetros. A kilómetros. Y ese no es el estatus y el estándar de un creyente que está corriendo de manera adecuada en el Señor. Entonces, para terminar, no abandones las cosas que te han llevado a ti al lugar donde Dios ha querido bendecirte con su misericordia y su gracia. No desperdicies tu vida volteando hacia otra meta que no sea Cristo y la ciudad celestial. Fija tus ojos en Cristo. El mensaje de Hebreos es sencillo y aquí está el resumen. No te alejes de Jesús. No te alejes de Jesús. Se necesita fidelidad activa. Se necesita una fe sincera. Se necesita una fe que persevera. Cuando inicié esta serie, tenemos una declaración acerca de quién es Jesús. Y quiero animarte a pensar esta mañana que Jesús sigue teniendo todo bajo control. La pregunta clara es, ¿nos sostendremos en esa declaración? De que Él tiene todo bajo control a pesar de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones. Pero una y otra vez la Biblia nos llama a detenernos, a pensar y a confiar en nuestro Señor. Hay una realidad que no podemos dejar a un lado y es que Jesús nunca dudó del control del Padre sobre todas las cosas. Nunca cuestionó una orden del Padre. Nunca, porque confió en su control absoluto. Porque confió que Él tenía control de todas las cosas y lo mismo tenemos que hacer hoy. Me encanta la narración de Mateo 17 en la transfiguración,
cuando Pedro, Jacobo y Juan acompañaron al Señor. Fue allí donde el Hijo de Dios se transfiguró. El testimonio del Evangelio es que su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces Moisés y Elías hablaban con él y la voz de Dios proclamó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, pero Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levantaos y no temáis. Y esta expresión me llena tanto cada vez que la leo. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. ¿Dejaron de ver a Moisés? ¿Dejaron de ver a Elías? Los representantes más grandes de la ley y de los profetas, o los dos testigos a los que Cristo quiso traer a este evento de la transfiguración. Bueno, Pedro hasta estaba dispuesto a levantar 3 casas de campaña para retener a Moisés y a Elías con ellos. Vean la importancia que para los judíos ellos tenían. Sin embargo, al final del pasaje, el evangelista es claro para decirnos: y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Hermanos, hay un montón de cosas que mientras corremos en la vida cristiana pueden distraer nuestra vista. Que si dijo, que si no dijo, que si vino, que si no vino, que si le metió la pata, que si... Hay un montón de cosas. Que si cómo está corriendo. A veces estamos hasta tan preocupados de cómo está corriendo el que va en el carril de la izquierda o el de la derecha. No se trata de eso. Se trata de fijar tu vista en Cristo. Se trata de ver a Cristo cada día más y más. Philip Schaff, un historiador de la iglesia cristiana, dijo acerca de Jesús esto: Jesús de Nazaret, sin armas y sin dinero, conquistó mucho más millones que Alejandro el Magno, que César, que Mahoma y que Napoleón. Sin ciencia ni educación formal, difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia académica, habló palabras de vida como nunca antes se habían pronunciado y produjo efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, ha puesto más plumas en movimiento e inspirado temas para sermones, discusiones, obras de arte, enciclopedias y las más dulces canciones de alabanzas que toda la multitud de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos juntos han podido entonar. Nacido en un pesebre y crucificado como un malhechor, Él controla el destino del mundo civilizado y rige un imperio espiritual que abarca un poderoso ejército en la tierra. Eso somos nosotros, pero se nos llama a fijar nuestra vista en Cristo. Oremos. Señor, te pedimos perdón. Hemos pasado por este pasaje de las Escrituras no sé cuántas veces. Lo hemos dicho, lo hemos saboreado. Bueno, Señor, hasta muchos aquí pudieran pensar que este es uno de los pasajes más favoritos míos, porque lo repito vez tras vez. Pero es que cuando vemos el peso que estas palabras tienen, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, nuestro corazón realmente debería estar rendido ante la evidencia de la obra de Cristo. Y a pesar de ello, fallamos tantas veces en fijar nuestra mirada en ti, en no tener una vista dual de verte a ti pero ver otras cosas. Perdónanos. Cuando vemos todas las amenazas que en este pasaje hay de aquellos que desvían su mirada de Jesús,
nos damos cuenta de la realidad. Hay tanto desaliento, hay tanta amargura en el escenario de la cristiandad del día de hoy. Hay tantas rodillas quebradas, fracturadas. Hay tantos que no hemos respondido adecuadamente a la disciplina del Señor. Y lo vemos claramente porque no nos hemos apartado de lo malo. Porque no hemos sabido qué hacer con el peso que el pecado produce, que nos agobia, que nos enreda. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón cada vez que nos hemos desviado, que nos hemos contaminado y que hemos contaminado a otros, a apartarnos de la sincera fidelidad al Hijo de Dios. Qué deleite es poder venir a ti, abrir las Escrituras y saber que las Escrituras tienen un peso sobre nuestras vidas que ni miles de palabras humanas se pueden acercar a ellas, que millones de palabras humanas no nos pueden dar. Y ahora mismo, Señor, tú conoces la condición de nuestros corazones aquí presentes. Sabes de lo que carecemos, sabes de lo que necesitamos. Así que pedimos tu ayuda, tu aliento, tu fortaleza, tu gracia sobre nosotros. Te damos gracias, Señor.